Del aparato locomotor y nos enfocaremos en esta clase en el sistema esquelético. En el aparato locomotor nosotros estudiamos tres sistemas. El sistema esquelético, que corresponde a los huesos, es campo de estudio de la osteología, también cartílago. El sistema articular, que corresponde a la artrología, ¿no?, que es esta unión de huesos. Y el sistema muscular, enfocándose en el músculo esquelético sobre todo. Entonces sería la miología quien se encarga. En el sistema esquelético, pues les mencionaba los huesos, que vamos a dedicarnos a hablar a detalle de ellos, y el cartílago. El cartílago es parte, es un tejido conjuntivo, ¿no?, especializado histológicamente, y es una estructura avascular, no presenta vasos sanguíneos, se nutre por difusión de estructuras cercanas, y tenemos tres tipos de cartílagos, ¿no?, para hacer mención de ellos: cartílago hialino, fibroso o fibrocartílago y elástico. El cartílago hialino es el más abundante, es el que más se va a estudiar y vamos a ver durante la clase en la relación con los huesos. Es translúcido y ligeramente azulado. Será muy importante en la etapa embrionaria. Veremos que la mayoría de huesos se originan a partir de un molde de cartílago hialino que luego desaparece, y ya en la etapa postnatal persiste en algunas regiones. El cartílago articular, que vamos a mencionar más adelante, asociado a las costillas, en la tráquea, son anillos de cartílago, los bronquios, en la región de los cartílagos laringeos, cartílagos nasales, en la nariz tenemos ese mismo tipo de cartílago, y en los epifisarios durante el crecimiento, ¿no?, es el cartílago de crecimiento. Tenemos también cartílago fibroso. El cartílago fibroso es más blanquecino, es más resistente, más duro, y persiste en los discos articulares y en los meniscos, lo que están en la región de la rodilla. Cabe mencionar que histológicamente el cartílago hialino predomina las fibras de colágeno tipo 2, mientras que en el cartílago fibroso predominan las de colágeno tipo 1, si bien hay mezcladas. Y en el cartílago elástico, este va a ser más amarillento, flexible, precisamente por un componente que es la elastina, que le da ese aspecto o ese color amarillo. Este se va a encontrar en el cartílago auricular, o sea, en la oreja, en el pabellón auricular vamos a tener, por eso se puede estirar. En la tuba auditiva, también llamada trompa de Eustaquio. En la epiglotis, ¿no?, que es el ingreso a la laringe. Entonces, es la distribución principal del cartílago. Ahora nos vamos a enfocar en el hueso. ¿Qué funciones tiene el sistema esquelético? Es decir, hueso, cartílago, soporte del cuerpo, protección de estructuras vitales, como puede ser en el cráneo, ¿no?, que protege el encéfalo, en el tórax, que protegemos pulmones, corazón, en la región abdominal, es más en la parte posterior por la columna. Es la base mecánica del movimiento, es la palanca que será movilizada por los músculos. Participa en el metabolismo de ciertas sales, sobre todo del calcio y del fosfato. Hasta el 99.9% del calcio se almacena en los huesos. Es el sitio de la hematopoiesis, es decir, la generación de las células de la sangre. También participa en la regulación del equilibrio ácido-base, por eso es muy importante, como un sistema amortiguador de buffer. Tiene una función endocrina o producción hormonal, por ejemplo la osteocalcina, que regula el metabolismo de la glucosa y de la adiponectina, entonces tiene factores que participan de forma hormonal. E incluso para la audición, aquí tendríamos a los huesecillos del oído, ¿no?, que se localizan en el oído medio. Vamos a hablar de su composición. Si lo vemos a nivel histológico, encontramos principalmente cuatro tipos de células de revestimiento, que estas veremos se localizan en la parte externa o interna de un hueso, sobre todo huesos largos, y contribuyen a la regeneración, son células madre. Osteoblastos, estos van a formar en sí el hueso, la matriz, participan en un proceso llamado reabsorción, es decir, el calcio pasa de la sangre hacia los huesos. Los osteoblastos toman este calcio y van a participar en formar la matriz o soporte de dicho hueso. Cuando estos ya maduran, cambian de nombre de osteoblastos a osteocitos, que mantienen esa matriz. Y unas células que vienen de otro lado, que vienen más de la sangre, que son los osteoclastos. Estos hacen un proceso contrario a la reabsorción que se llama resorción ósea. La resorción es básicamente liberar el calcio del hueso hacia la circulación. Y esto es para mantener un equilibrio. Se puede exacerbar en procesos patológicos como la osteoporosis.
Además de células, pues el relleno, ¿no? El sostén, es la matriz extracelular que se encuentra en laminillas que veremos más adelante. En esa matriz tenemos agua, 10 a 20%, fibras de colágeno, ¿no? Tipo 1 sobre todo es la que va a predominar en el hueso, aunque también hay tipo 5. Existen más de 25 tipos de colágeno, una forma de recordar, ¿no? Uno en inglés es one, hueso en inglés es bone, entonces así nos acordamos que en el hueso tenemos colágeno tipo 1, ¿no? Que es de la que va a predominar, es una forma de acordarnos. Mientras vemos el cartílago hialino, por ejemplo, tenemos la tipo 2. Y también en la matriz tenemos pues, su principal componente, ¿no? La hidroxiapatita. Vemos que la hidroxiapatita contiene abundante calcio y fosfato. Eso es lo más importante, ¿no? Por eso regula su metabolismo, hasta un 70%. Hay estructuras que tienen más hidroxiapatita y por eso más dureza. Le va a dar rigidez y resistencia. Por ejemplo, el esmalte en los dientes, que es la estructura más resistente del cuerpo, con más de un 90-95% de hidroxiapatita. Proteínas que también encontramos en la matriz de un hueso, como la osteocalcina, osteonectina, osteopontina, que regulan el metabolismo de la matriz. Y en menor cantidad podemos encontrar carbonato de calcio, fosfato de calcio, es otra forma de depositar dichas sales. Ahora, partiendo igual de lo histológico, lo microscópico, el hueso lo podemos dividir en dos. Por un lado tenemos el hueso compacto, que corresponde a la cortical, también así se le llama, hueso cortical, y el hueso esponjoso, que también le decimos trabecular o medular. El hueso compacto, su función es soportar peso, más resistente en ese aspecto. Predomina en la diáfisis de un hueso largo. Veremos que la diáfisis corresponde al cuerpo de dicho hueso. Y las láminas, como decíamos, ahorita se organizan en láminas la matriz. Aquí van a ser circunferenciales. Ahorita vamos a ver estructuras que se forman. Estas láminas, de forma circunferencial, se van a apilar. Aquí vamos a estudiar de forma más adecuada la unidad funcional del hueso que se llama osteona o sistema de Havers. Hay aproximadamente 21 millones de osteonas en el cuerpo, ¿no? De sujeto anatómico. Por otro lado, tenemos el hueso esponjoso. En este las láminas no son circunferenciales sino en trabéculas, que serían como traves, ¿no? Como espinas, espículas, ramificaciones. Tiene muchos huecos porque entre esos huecos va la médula ósea. Veremos que es importante para la hematopoiesis. Este va a ser más irregular. Se va a encontrar en sitios de alta compresión para que cuando se aplique ahí una fuerza pueda resistir. Esa va a ser su principal función, resistir la compresión. Entonces, predominan las epífisis, que son los extremos de un hueso largo, y en los cuerpos de las vértebras. ¿Por qué? Porque justamente toda la vida se dedican a soportar la compresión, ¿no? Del mismo peso corporal. Entonces, aquí podemos ver en estas imágenes estas estructuras circunferenciales que corresponden justo a osteonas. Entonces podemos ver bien ahí el hueso compacto, a diferencia del hueso esponjoso, ¿no? Vemos las trabéculas o espacios y entre ellos va a ir la médula ósea. Si nosotros tomamos este hueso, este esquemita, y cortamos esta parte, la parte externa, la corteza, la parte cortical, veríamos esto de acá. Entonces vamos a estudiar microscópicamente qué tiene, ¿no? El hueso compacto. Vemos que en la parte, en esta imagen nos ponen en un extremo el hueso esponjoso, hueso trabecular, tiene muchos espacios donde hay médula ósea. Y aquí tenemos el hueso compacto. Vemos que en el hueso compacto se observan como cilindros, ¿no? Decíamos que justamente la matriz, ¿no? Ese relleno se organiza en laminillas circunferenciales, vemos que son como cilindros. Entre esos cilindros se van a encontrar estas células ahí en verde que son los osteocitos. ¿No? Decíamos osteoblasto, cuando madura osteocito, ahí va a estar, importante para mantener la matriz. Vemos que hacia la periferia, la parte externa, también se localizan algunos osteocitos, entre las mismas laminillas de circunferenciales. Ahora, también observamos que en este hueso compacto hay canales, hay túneles o huecos. Hay dos tipos de túneles que veremos más adelante en la vascularización del hueso. Por un lado, tenemos los que son como longitudinales, pasan a lo largo de dicho cilindro de las laminillas. A ese le vamos a llamar canal central, canal osteonal o su más famoso por su epónimo, canal de Havers.
veremos que están al centro de cada osteona, entendiendo a la osteona como la unidad funcional, que serían estos cilindros. ¿Sí? Entonces, a lo largo de esos cilindros de la osteona, esas laminillas, vamos a encontrar un canal central o canal de Havers. A toda la osteona le vamos a decir sistema de Havers. Pero también observamos unos túneles que son transversales. Estos van a recibir el nombre de canales perforantes o canales de Volkmann, que sería su epónimo. Entonces, por un lado tenemos el canal de Havers, que es vertical, o es longitudinal respecto a la osteona, y tenemos los canales perforantes de Volkmann, que comunican diferentes osteonas. Entonces, cada osteona tiene su canal de Havers, y este se comunica con otras por los canales de Volkmann, o perforantes. Y vemos que por ellos pasan vasos sanguíneos. Un vaso sanguíneo, veremos, puede ingresar por un canal perforante y de ahí se distribuye a otras regiones. También vemos que en la parte externa de dicho hueso tenemos el periósteo, que es una cobertura, es una capa que va a cubrir la parte externa de un hueso, el periósteo. Ya hablaremos más a detalle del periósteo. Ahora vamos a tomar un cilindro de estos, una osteona, vamos a hacerle un corte transversal y vamos a revisarlo acá. Tenemos un esquema básico de una osteona, de una unidad funcional. Vemos que en dicha osteona, en su parte externa, hay células de revestimiento que explicábamos son células madre, se van a encargar de regenerar. Luego, en la misma orilla, en la periferia, tenemos los osteoblastos, responsables de la reabsorción del calcio. Estos empiezan a madurar y a sintetizar la matriz, bueno, primero llamada osteoide, que luego se calcifica y ahora sí es una matriz madura. Una vez que ya maduró, las células ya no se llaman osteoblastos, se llaman osteocitos. Y observamos que dichos osteocitos se comunican por canales o canalículos, no están en contacto constante uno con otro. Finalmente vemos al centro de dicha osteona el canal central o de Havers, que ya explicamos, es la estructura longitudinal para el paso de vasos sanguíneos. Ahora, regresando a este esquema, podemos entender mejor aquí del hueso compacto que son esas esferas. Corresponden a osteonas. Vemos los sistemas de Havers. Vemos que al centro tienen su canal central o canal de Havers, que es el longitudinal, y estos huequitos corresponderían justamente a los osteocitos. Aquí no se pueden ver, a menos que sea con microscopía electrónica, los canalículos o canales. No se pueden ver de forma adecuada. Entonces ya tenemos una descripción general histológica de los tipos de hueso. Y bueno, se comentaba que justo el hueso esponjoso permite en sus espacios, aquí se ve mejor la imagen, hueso esponjoso, ¿no? Para la localización o almacenamiento de la médula ósea. ¿Sí? Entonces esta médula ósea, vemos el color, un hueso fresco, está vivo, es un tejido vivo, vemos que se ve rojo. Es el sitio de la hematopoiesis, donde se forman la sangre, ¿no? Las células de la sangre, justo en el hueso esponjoso. Cabe mencionar que la hematopoiesis cambia de sitio conforme pasa la edad. Las primeras semanas, más o menos desde el día 18 de gestación, periodo embrionario, hasta la sexta semana, predomina en el saco vitelino, esa estructura embrionaria. Ahí va a ser la hematopoiesis. Después de la sexta semana al sexto mes de gestación o de embarazo, predomina en el hígado, es el principal sitio de hematopoiesis. Vemos que no es el único, por ejemplo, el vaso también participa. Existen otras estructuras, ¿no?, menores. Y del sexto mes de gestación y toda la vida postnatal, ¿no?, de ahí en adelante va a ser la médula ósea, lo que estamos mencionando, el hueso esponjoso sobre todo. Es donde va a predominar. Ahora, esta médula ósea, en un inicio está activa, eso le decimos médula ósea roja. Conforme pasa la edad, se inactiva y se reemplaza por tejido adiposo, por grasa, que sería la médula ósea amarilla, ¿no?, la inactiva, que en condiciones de una hemorragia o de una urgencia se puede volver roja. ¿No? Aquí podemos ver justo la médula ósea roja. Y bueno, en la médula ósea tenemos a la célula madre hematopoyética, que va a ser la responsable de generar todas las células de la sangre. Los leucocitos o glóbulos blancos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos, macrófagos, glóbulos rojos o hematíes, llamados eritrocitos, y plaquetas o trombocitos, ¿no? Todo se genera de esta célula madre hematopoyética en la médula ósea roja. ¿Esto por qué es importante? Bueno, hay una técnica que es la punción de médula ósea.
Esto se puede hacer con fines diagnósticos, por ejemplo, para el diagnóstico de una leucemia o linfoma, lo más adecuado, o para el tratamiento, un trasplante de médula ósea. Para hacer la punción, se toman de referencia huesos que sean de fácil acceso, que se puedan palpar adecuadamente y que no pongan tanto en riesgo al paciente. Entonces, en la cresta ilíaca puede ser en la póstero superior, que si vemos aquí al paciente de lado, sería acá atrás, se puede palpar, hacia la región glútea, o en la antero superior, entonces puede ser en la cresta ilíaca de donde se obtenga. Esta es más dura en adultos, se prefiere sobre todo en la infancia, ¿no? En la antero superior. En la tibia, el hueso de la pierna en la región anterior, aunque este es más en pretérminos o menores de 18 meses de edad. Y en el esternón, porque es fácil su acceso. También se puede emplear en adultos. De hecho, donde más se utilizará es en la cresta ilíaca y en ocasiones en el esternón. No se hace una punción con aguja gruesa, se obtiene justo la médula ósea roja y se manda a estudios o en su caso se puede usar para un trasplante. Ahora vamos con la clasificación del hueso, pero en este caso sería anatómica. Ya vimos la microscópica o histológica. Podemos clasificar un hueso por su forma. En ese caso tendríamos huesos largos, que son los prototipos de un hueso. ¿Sí? El prototipo, o lo que se entiende por hueso. Un hueso largo tiene forma de tubo o cilindro. Ahora, debe tener dos características para decir que es un hueso largo. Por un lado, predomina la longitud, ¿no? Sobre el grosor, sobre la anchura. Y además tiene una cavidad medular, un hueco adentro, ya decíamos, médula ósea, ¿no? Roja o amarilla. Ejemplos de huesos largos, los de las extremidades. Por ejemplo, en el brazo tenemos el húmero, en la región del muslo tenemos el fémur, en el antebrazo el radio, la ulna, en la pierna la tibia, la fíbula. Son huesos largos, predomina la longitud, tienen cavidad medular. Hueso corto. Estos son cuboideos. Tienen más o menos una longitud y una altura similares, ¿no? Forma de cubo. Estos los vamos a localizar en el carpo, que son en la región de la mano, ¿no? De distal a la muñeca, y en el tarso, que se localiza en la región del pie. Tendremos huesos planos, son aquellos donde lo que más les falta es grosor, escaso grosor. Sirven para proteger, son como una lámina, básicamente. Y tienen dos caras, ¿no? Va a cambiar el borde según la estructura. Por ejemplo, el esternón, que lo tenemos adelante en el tórax, tiene una cara anterior y una cara posterior. Escápula, igual, cara anterior, cara posterior. Huesos de la bóveda craneana, por ejemplo el parietal, tiene una cara interna, endocraniana, una cara externa o exocraniana. Nos damos cuenta que varían los bordes, por ejemplo en la escápula hay un borde superior, medial, lateral. En el esternón hay bordes laterales, borde superior, borde inferior. Entonces varía según la forma del hueso, es lo que cambian los bordes. Aquí, pues importante, justo en la bóveda o calota, ¿no? Los huesos de ahí, por ejemplo el parietal, ¿no? El temporal. Vamos a estudiar algo muy particular. Es un concepto que se llama diplo, ¿no? Los huesos del cráneo de la bóveda tienen en la parte externa y en la parte interna dos láminas de hueso compacto. Y en medio, como un sándwich, tendrían las trabéculas de hueso esponjoso, que es el diplo. ¿Por qué? El hueso compacto externo e interno protegen, mientras que la parte de diplo, de hueso esponjoso, disminuye el peso, ¿no? Entonces asegura como más movilidad. Tiene esa doble función. Esto lo hallamos en la bóveda craneana. Cuarto tipo de hueso, aquel que no entra en las clasificaciones previas. Le vamos a decir hueso irregular. Ejemplo, alguno de los huesos de la cara, ¿no? Por ejemplo, el hueso cigomático. No tiene una forma, no puede ser plano, no puede ser corto, no es largo, ¿no? Es irregular. A su vez, aquí tenemos subtipos de huesos irregulares, ¿no? Hay unos que se entran en su propia categoría. Tendríamos los huesos neumáticos o neumatizados. ¿Qué tiene un neumático adentro? Aire. Son huesos que tienen aire. Pueden ser estructuras pequeñas, le vamos a decir celdillas con aire. Por ejemplo, el temporal tiene una región mastoidea que tiene aire, es una porción neumática. O estructuras más grandes que se llaman senos. Un seno es un espacio grande. Aquí son 4 huesos: etmoides, esfenoides, maxilar y frontal, que están en la parte anterior del cráneo. Y que de hecho cuando se alteran, la sinusitis, ¿no? Son los senos paranasales.
Entonces aquí tendríamos aquellos huesos que son irregulares y que además son neumáticos. Una parte del temporal, ¿no? Tendríamos frontal, etmoides, esfenoides, ¿no? Y hacia abajo el maxilar. Otro tipo de huesos que son irregulares, un subtipo especial, los sesamoideos. Se llaman así porque tienen forma de una semilla de sésamo o de ajonjolí. ¿Pero qué significa que sea sesamoideo? Son huesos que están entre tendones, la mayoría de ellos son inconstantes, podemos no tenerlos y es normal, una variante anatómica. Modifican el ángulo de la inserción de un tendón, o sea, modifican el movimiento de un músculo. Y de aquí solo hay un hueso sesamoideo que uno es el más grande y dos siempre lo tenemos, ¿no? Es constante, es lo normal, es la patela, ¿no? La patela que también conocemos como rótula. Es un hueso sesamoideo que tenemos en la rodilla y que permite justo la extensión, funciona como una polea de la pierna, ¿no? Y ahí pasa el tendón del cuádriceps femoral, entre tendones. Aquí tendremos una patela. Otros huesos sesamoideos que generalmente tenemos en la mano, por ejemplo, tenemos huesos sesamoideo medial y lateral en el primer dedo, en el pulgar, en el primer metacarpiano, y en el pie, en el primer metatarsiano, también tenemos nuestros huesos sesamoideos lateral y medial, ¿no? Son, generalmente lo tenemos, podemos no tenerlos, esa es su definición. Ahora, existe un quinto tipo de hueso, que son los huesos accesorios, también llamados supernumerarios, y estos más bien, igual son variantes, es porque el hueso no se osificó completamente, son centros de osificación extra. Puede ser que el hueso al fusionarse dejó un huequito que no se osificó, se quedó separado. Sería la parte ausente del hueso principal. Ese es un hueso supernumerario o hueso accesorio. Existen varios tipos de ellos. Por ejemplo, en el cráneo le vamos a llamar huesos wormianos por el anatomista Worm, quien los describió. El término sin epónimo serían huesos suturales. Son un tipo de huesos supernumerarios. Las articulaciones en la bóveda se llaman suturas. Pues, por ejemplo, si vemos la cara posterior del cráneo, la parte de la nuca, aquí abajo está el occipital, acá están los parietales. Hay algunas personas que tienen este hueso llamado interparietal. Es un hueso sutural, un hueso supernumerario. Se formó porque no se osificó completamente el occipital y parece un hueso extra. Si no tenemos cuidado, podríamos confundirlo con una fractura. De aquí mencionar como dato interesante, ¿no? El hueso interparietal coloquialmente se le llamaba el hueso de los incas, porque se ha visto, dependiendo las series o literatura, hasta un 20% en parte de la población peruana se ha encontrado, ¿no? Este hueso o esta falta de osificación. Pero puede haber otros menores que se pueden presentar y siguen siendo variantes anatómicas. Vemos aquí otros ejemplos en el pie. Aquí existen muchos huesos supernumerarios que los veríamos en azul o accesorios. O por ejemplo hay uno que le dicen hueso vesaliano del pie en honor a Vesalio. Hay uno en la mano. Cuboides accesorio, navicular accesorio, existen muchos. Vemos que en el pie, además del lateral y medial, que es el que explicábamos, puede haber muchos otros sesamoideos, por ejemplo. Y tenemos un último tipo que son los huesos heterotópicos o adquiridos. Esto es postnatal, o sea, no es de nacimiento, no es por falta de osificación. Salen adentro de los tejidos blandos, puede ser en el músculo, subcutáneo, son mucho más raros. De ellos, el más famoso es el hueso de los jinetes. Este es un hueso, si vemos la radiografía del lado derecho, aquí abajo, la pelvis, ahí está. Sería un hueso extra, un hueso adquirido. La teoría es que puede ser por fricciones excesivas, ¿no? Desde la infancia, personas que se dedican justo a ser jinetes, pueden ser como microfracturas y evitan que se osifique bien la tuberosidad isquiática y quede ese hueso por ahí separado. Suele estar en asociación al músculo aductor mayor. Ya tenemos la clasificación general. Ahora, vamos a tomar de referencia el hueso largo, porque ese es nuestro prototipo, para entender las partes macroscópicas de un hueso. ¿Qué le vamos a estudiar a un hueso? Asumiendo que es un hueso largo. Ya decíamos, el cuerpo del hueso le vamos a llamar diáfisis. Tiene en su parte externa hueso compacto, cortical, y adentro una cavidad medular. Ahí va la médula ósea. En los extremos le vamos a llamar epífisis. Puede ser proximal distal, ¿no?
Y bueno, la epífisis proximal y la distal, los extremos, tienen hueso esponjoso, como ya describíamos, que puede ser adentro médula ósea roja amarilla, y no tienen cavidad medular y sirve para la compresión, justo porque es la parte que se articula. Entre epífisis y diáfisis, o sea, justo en medio, vamos a estudiar la metáfisis. Se considera la parte más engrosada del cuerpo de la diáfisis y es una zona de transición. Esto será muy importante. En los jóvenes ahí hay cartílago, decíamos cartílago de crecimiento o de conjunción. Este es el que va poco a poco a reemplazarse por hueso y va a dar, veremos en las extremidades, contribuye sobre todo a la estatura del paciente. Ya tenemos diáfisis, extremos, epífisis, en medio, metáfisis. Este hueso lo vamos a recubrir. Por afuera se recubre por periósteo, por adentro se recubre por endostio. Entonces tiene dos cubiertas, externa periósteo, interna endostio. Cabe mencionar que el periósteo no está en todo el hueso. ¿Dónde va a faltar periósteo? Donde se articule. Ahí no hay, donde se articule con otro hueso. Ahí en lugar de periósteo va a tener cartílago articular, este cartílago hialino. Y el cartílago articular tiene su propia cubierta que se llama pericondrio. Entonces, a manera, nuevamente, como de resumen, para que quede claro eso, si yo tengo un hueso largo, al centro, al cuerpo, le voy a llamar diáfisis. A los extremos le voy a llamar epífisis, epífisis proximal, epífisis distal. Y a la parte de transición le vamos a llamar metáfisis. La cubierta externa le vamos a llamar periósteo. La cubierta interna del hueso, que lo tapiza o rellena por dentro, le vamos a llamar endostio. Y no hay periósteo en todo el hueso. Donde se articule con otro hueso, ahí va a tener cartílago articular. Y a su vez, este cartílago articular va a tener su propio pericondrio. ¿Sí? Entonces son las partes que vamos a estudiar en un hueso prototipo. En este caso, tomando de referencia un hueso largo. Ahora, regresando a este esquema que teníamos, el periósteo, la cubierta externa del hueso, tiene una parte, a su vez, externa, también llamada porción fibrosa del periósteo, y una parte interna que está pegadita al hueso, también llamada celular u osteogénica. En el periósteo, estas células, las de la capa interna, van a ser responsables, son las células que van a regenerar al hueso. Sí, ahí van a estar las células en la periferia. La parte externa o fibrosa del periósteo va a tener vasos y nervios. De hecho, cuando alguien tiene una fractura, el hueso no duele. Lo que duele es el periósteo, pues, porque es el que está inervado. O sea, se desgarra el periósteo y genera el dolor. El hueso no tiene receptores para dolor, sino el periósteo, la parte externa. Se va a continuar con tendones, que es el sitio de inserción de un músculo. Entonces el tendón se continúa como periósteo fibroso. Para que este periósteo fibroso, la parte externa, no se separe del hueso, tiene las fibras perforantes o fibras de Sharpey. Estas fibras de Sharpey entonces son fibras que son perpendiculares al hueso, a su eje longitudinal, y se adhieren como si se clavaran al mismo. Son las fibras perforantes o de Sharpey. Ahora vamos con la vascularización de un hueso. ¿Cómo recibe nutrientes? Decíamos que el hueso es un tejido vivo. El hueso tiene arterias de varios tipos según la localización. Por un lado tiene arterias nutricias, que son las más importantes, las que se suelen estudiar por su calibre, también llamadas diafisarias, ¿no? Van al cuerpo, a la diáfisis. Hay otras que van al resto, ¿no? Metafisarias, epifisarias, pero también hay arterias para el periósteo. Vamos a comenzar pues con las más relevantes macroscópicamente, que son las diafisarias. Estas arterias entran de forma oblicua. Son ramas independientes de una arteria principal. Para que puedan entrar al hueso, las arterias nutricias requieren un foramen o agujero nutricio con su conducto. Al agujero por donde va la arteria nutricia le decimos agujero o conducto de primer orden. Y veremos que la arteria nutricia llega a la médula ósea, al hueso esponjoso y al hueso compacto, o sea, prácticamente la mayor parte del hueso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el húmero.
hay una arteria que se llama arteria braquial, ¿no? Y esa arteria braquial da su rama nutricia, que es una arteria independiente que ingresa. Vemos que entra de forma oblicua, ¿no? En diagonal. Entonces debe atravesar el orificio, el agujero nutricio, y a su vez debe atravesar el conducto nutricio de primer orden. Una vez que ingresa a la arteria, se distribuye por todo lo largo del hueso. Hay una regla muy famosa que decía Testit, ¿no?, en sus libros o tratados de anatomía, y él decía esta como frase para acordarnos: las arterias nutricias ganan el codo y huyen de la rodilla. En español, ¿no?, decíamos que entran en diagonal, de forma oblicua. En el miembro superior, las arterias nutricias se dirigen al codo, a la articulación del codo, y en el miembro inferior se alejan de la rodilla. Vamos a entender eso. Aquí está el miembro superior, húmero, que está en el brazo, radio y ulna, que están en el antebrazo. Aquí estaría el codo. Entonces vemos que la arteria nutricia en el húmero se acerca al codo, ¿no? Entonces va en sentido inferior, mientras que las arterias nutricias en el radio, aquí viene la arteria principal, la arteria nutricia asciende. Pasa lo mismo con la ulna, viene la arteria ulnar y la arteria nutricia asciende, ¿no? Se dirige hacia el codo, por eso decía gana el codo. En radio y ulna las arterias nutricias siguen un trayecto superior, mientras que en el húmero un trayecto inferior. Ahora, en la otra extremidad, aquí está fémur en la región del muslo, fíbula y tibia en la pierna. Decíamos, ganan el codo, huyen de la rodilla. Aquí estaría la rodilla. Vemos que la arteria nutricia del fémur se aleja de la rodilla, va en sentido superior. Mientras, fíbula y tibia se aleja de la rodilla, van en sentido inferior. ¿Sí? Entonces tenemos, así entiende mejor esta frase de Testit. Aquellas arterias nutricias en sentido inferior están en el húmero, se acerca al codo, tibia y fíbula se alejan de la rodilla. Mientras que aquellas arterias que van hacia arriba son la del fémur, se aleja la rodilla, radio y ulna se acercan al codo. A eso se refiere esta frase, ¿no?, para entender. Y recordamos el conducto que atraviesan y agujeros de primer grado o primer orden. Vamos con las siguientes. Arterias de la metáfisis y de la epífisis. Estas vienen de arterias que van a una articulación, de hecho forman plexos, como muchas ramas. Es mucho más importante, si bien son arterias de menor calibre, no son ramas mucho más grandes, más nutrientes que en el caso de las nutricias, de las diafisarias. Sus conductos van a ser de segundo orden, porque los de primer orden eran de la arteria nutricia. Entonces vemos aquí un hueso y vemos su agujero y conducto de segundo orden para las arterias que van a ingresar tanto a la metáfisis como a la epífisis. Son arterias que van a la articulación y ya de ahí se ramifican. Esas serían las de segundo orden. Decíamos, primer orden va a ser la nutricia y va en un trayecto oblicuo. Y faltarían las arterias periósticas. Estas vienen de arterias que van al músculo y al ligamento. Sus ramas o agujeros o conductos son los de tercer orden. Y de hecho estos van a formar los conductos perforantes de Volkmann que dijimos en su momento. Las arterias periósticas van al hueso compacto. Si arrancamos el periósteo, el hueso muere. Entonces vemos los de tercer orden. Por ahí ingresan las arterias periósticas que se convierten, como explicábamos, que estaría entrando conducto de tercer orden en los conductos perforantes de Volkmann. Si se cortara justo el periósteo, se cortara la arteria nutricia, ¿no?, tendríamos algo que se llama necrosis avascular. Ya no le está llegando sangre o nutrientes al hueso y este empieza a morir lentamente. Y puede tener disminución en el crecimiento, puede incluso fracturarse. Ahora, cabe mencionar, ¿no?, aquí también, las venas van a ir acompañando las arterias en sentido opuesto, van de regreso. Y los vasos linfáticos, aunque es muy controvertido, no hay linfáticos en el hueso. De hecho, los vasos linfáticos van a estar solo en el periósteo. Podemos observar aquí un esquema, ¿no?, otro esquema del hueso, un hueso largo. Vemos la epífisis, ¿no?, la región de la metáfisis, la diáfisis. Vemos el periósteo que cubre por fuera, excepto donde hay cartílago articular, que él tiene su pericondrio.
Aquí podemos observar el paquete neurovascular, ¿no? Nutricio. Vemos que la arteria y la vena están en su conducto de primer orden, donde se distribuye, ¿no? En un trayecto oblicuo. Los linfáticos solo se quedan hasta el periósteo, no ingresan al hueso. Y vemos que también hay nervios que están ingresando. Ahorita hablaremos de ellos. O sea, también hay inervación. La inervación del periósteo sí genera dolor, pero la del hueso no. Ahorita vamos a hablar de esa parte. Vemos las arterias de la metáfisis y de la epífisis que ingresan por sus conductos de segundo orden. Y bueno, las periósticas ingresarían por los de tercer orden, también llamados perforantes o de Volkmann. Sobre los nervios, decíamos, los que están afuera en el periósteo provocan dolor. Entonces, cuando hay un desgarro, tensión, fractura del periósteo, ¿no? Una fractura del hueso que lesiona el periósteo, duele. Adentro del hueso no duele. Son nervios de tipo vasomotor. Van a ser vasoconstricción o vasodilatación de arterias y venas. Entonces nos damos cuenta que es muy importante la vascularización de un hueso. Y esto nos ayuda a entender este procedimiento que se llama canalización intraósea. En caso de urgencias, un paciente que, por ejemplo, está en choque, perdió mucha sangre, una hemorragia severa, y hay que canalizarlo, no le encontramos venas, no se puede canalizar fácilmente, existe un procedimiento de urgencias llamado canalización intraósea. A manera de taladro, nos damos cuenta, se perfora el hueso, no suele ser un hueso largo, y una vez que se perfora y se llega a la cavidad medular o al hueso esponjoso, se canaliza y se pasan líquidos y soluciones. Se perfora el hueso. Es una forma de canalizar muy rápido. ¿Por qué? Porque debido a la vascularización del hueso es fácil que esto llegue a la circulación sistémica. Por eso se puede utilizar, pasar sustancias a través del hueso. Sobre estos nervios vasomotores, ¿no? Que hacen vasodilatación, vasoconstricción, se han visto algunos neurotransmisores, se han estudiado que hay adentro del hueso, aunque se tiene que seguir analizando un poco más, ¿no? Por ejemplo, los neurotransmisores en el hueso, el péptido intestinal vasoactivo, el gen relacionado a calcitonina, neuropéptido Y, sustancia P. Entonces ya tenemos la parte general, ¿no? Macroscópica del sistema esquelético. Ahora vamos con otros conceptos muy importantes que son las superficies óseas, también llamadas accidentes, ¿no? De un hueso o procesos de un hueso. Vamos a definirlos. Suele listarse, existen formas de clasificar, aquí se trata de abordar una clasificación más general, ¿no? Para entender sobre todo si se articula o no se articula, aunque esto, sobre todo más allá de memorizarlo, es irlo usando constantemente según el hueso que se estudie. Eso es con la práctica. Nosotros vamos a estudiarle entonces a un hueso muchos componentes, ¿no? Más allá de los macroscópicos de diáfisis, metáfisis, epífisis, le podemos estudiar más estructuras específicas. Una forma que propone la Target es dividirlo en articulares y no articulares, ¿no? También Rubier hace algo similar. Entonces los accidentes o superficies articulares se unen con otro hueso y van a cambiar. Mientras los no articulares carecen de unión con hueso, están separados, están libres. Y a su vez vamos a estudiar dos cosas en cada uno. Superficies articulares, si se levanta le decimos eminencia, si se hunde le decimos cavidad. De igual manera, en los no articulares, si se eleva le vamos a decir eminencia, si se hunde le vamos a decir cavidad. Eminencias articulares, tenemos tres. La cabeza, el cóndilo, también llamado capítulo, y la tróclea. Una cabeza es un extremo grande y redondeado de un hueso. Eso es sobre todo en los huesos de las extremidades. Por ejemplo, aquí estaría la cabeza del fémur, ¿no? También el húmero tiene una cabeza, ¿no? La cabeza es una estructura redondeada y es articular, ahí entra en una cavidad. Un cóndilo también es redondeado, más pequeño que una cabeza y también participa en la articulación con otro hueso. Entonces, por ejemplo, el húmero en su parte distal, ya en el codo, tiene un cóndilo ahí redondeado. Se va a articular con el radio en el antebrazo. Y la tróclea, algo que se parece a un carrete, como de un hilo, y que permite la función de polea. Eso es una tróclea. Por ejemplo, permite la flexión y extensión. En la tróclea del húmero entra la ulna, llamada cúbito, y hacemos flexión y extensión del antebrazo.
Ahora, cavidades articulares. Son muy específicas. Acetábulo. El acetábulo está en la cadera. Nada más hay un acetábulo, bueno, dos, uno derecho, uno izquierdo. Es una depresión formada por unión de huesos. Son 3 huesos, el hueso coxal. Y ahí entra una cabeza. Si vemos de lado la cadera, ¿no? Tenemos aquí el hueso coxal, ya se describirá en su momento. Se forma de la unión de 3 huesos, ilion, isquion y pubis. Forman esta cavidad llamada acetábulo. Ahí va a ingresar la cabeza del fémur, ¿no? Para la articulación de la cadera. Cavidad glenoidea. Esta es una depresión superficial, a diferencia del acetábulo que era profundo y permite el encaje también de una cabeza. Este es lo mismo pero en la extremidad superior. Así lo tengo por aquí. La cavidad glenoidea, aquí no lo tengo, va a permitir, es la articulación del hombro, es donde va a ingresar el húmero. Otro más, fosita articular, esta es una cosa muy pequeña. Entonces, si es profunda en la cadera le decimos acetábulo. Si es superficial en el hombro, cavidad glenoidea. Si en un hueso, por ejemplo, en una cabeza, tiene una pequeña depresión, o sea, una estructura muy pequeña, para que entre otra cosa le vamos a decir fosita. Por ejemplo, si nosotros observamos la columna vertebral en la unión con el cráneo, C1 que se llama atlas, C2 que se llama axis y el hueso occipital, si lo vemos desde atrás, el arco de C1 del atlas tiene una fosita, es una depresión pequeña donde se articula, que aquí está recortado, el diente o proceso odontoides de C2, ahí se recarga. Es una depresión pequeña que permite la articulación o unión de otra estructura. Entonces ya tenemos los componentes articulares. Ahora vamos con los componentes no articulares, que son muchos más. Vamos con las eminencias o salientes. Más famoso proceso, que si usamos el griego, ¿no? Que era el lenguaje anterior, se le decía apófisis, ¿no? Actualmente le vamos a decir proceso. Es una proyección. Sabemos que de repente es ambigua la definición. Proyección con algún propósito o con una forma característica o en una dirección. Entonces, para no confundirnos, les comentaba, si bien esta es la definición general, lo iremos aprendiendo conforme veamos cada hueso. Por ejemplo, las vértebras tienen procesos o apófisis, ¿no? Procesos transversos, se llaman así por su disposición, procesos articulares por su función, ¿no? Proceso espinoso. Decíamos acá, por ejemplo, con el C2, ¿no? El axis. Proceso odontoides, ¿no? Forma de diente. Cuello es la porción estrecha después de una cabeza. Si tenemos una cabeza, tenemos un cuello. Aquí estaría el cuello del fémur, por ejemplo. Ahora acá abajo tendríamos el húmero, estaría su cabeza, pues tenemos un cuello. Y en su momento veremos que a su vez se pueden dividir en cuello anatómico y cuello quirúrgico. Tenemos también epicóndilo. Es una región que está arriba o superior a un cóndilo y permite inserción de ligamentos y tendones. Si nosotros teníamos el cóndilo del húmero, pues arriba vamos a tener un epicóndilo. Maleolo, este también es específico de un lugar. Es un proceso redondeado en la parte distal de un hueso. Esto es en la pierna, básicamente. No hay otros maleolos. Por ejemplo, la fíbula, que antes se llamaba peroné, su parte redondeada y distal le vamos a llamar maleolo lateral. La tibia, en su parte distal, le vamos a llamar maleolo medial. Y en su momento veremos en la parte posterior un maleolo pues, posterior, o sea, 3 maleolos. Los maleolos son exclusivos de la pierna, no lo vamos a revisar en otra parte. Protuberancia. Es una proyección o abultamiento. Si vemos el cráneo desde atrás, en el hueso occipital, o sea, en la nuca, está un abultamiento, coloquialmente, ¿no? El occipucio, que es la protuberancia occipital externa, ¿no? O sea, ahí se puede palpar esa pequeña bola en la región posterior, ese abultamiento.
Tuberosidad, una elevación redondeada. Si vemos, por ejemplo, ok, aquí mismo, en el hueso coxal, o sea, en la cadera, tenemos una proyección redondeada hacia abajo, que es la tuberosidad isquiática, lo que mencionábamos hace rato en el hueso del jinete, ¿no? Por ejemplo, es una proyección redondeada. Tubérculo. Los tubérculos también son más específicos en una región. Es una pequeña eminencia a diferencia de un trocánter, que es mucho más grande. Un tubérculo es redondeado, un trocánter es romo y ligeramente más cuadrado. ¿Sí? Entonces, tubérculo pequeño, trocánter grande. El tubérculo lo vamos a estudiar en la región del húmero. Sí, vamos a estudiar en el húmero que está en el brazo, ¿no? Dos tubérculos, un tubérculo mayor llamado troquíter antes, ¿no? Y un tubérculo menor llamado troquín. Mientras, en el miembro inferior, o sea, en el fémur, vamos a estudiar un trocánter mayor y un trocánter menor. Entonces, los trocánteres son del fémur, más grandes, los tubérculos son del húmero, más pequeños. Espina es un proceso delgado y afilado. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos nuevamente a el hueso de la cadera, el hueso coxal, le estudiamos espinas. Espina ilíaca anterosuperior, está más afilado. Espina ilíaca postero-superior, ¿no? Por ejemplo, postero-inferior, antero-inferior. Entonces son espinas. Cresta es una elevación alargada, con bordes rugosos y permite la inserción de músculos. Entonces igual en el hueso de la cadera tenemos la cresta ilíaca. Permite inserción de una parte de los músculos glúteos, músculos abdominales y se puede palpar. Una línea es una elevación pequeña, o sea, es poco prominente, que permite la inserción de músculos, menos que una cresta. Entonces, en este mismo ejemplo, la cresta se puede palpar bien, ¿no? Y es muy grande. Más pequeñas, líneas, ¿no? Línea glútea. Hay línea glútea posterior, anterior, inferior, ¿no? Para la inserción de músculos, los músculos glúteos. Vamos con las cavidades no articulares. A su vez, se pueden dividir en tres. Hay cavidades de inserción, cavidades de recepción, para que entre algo, o pase algo, perdón, y cavidades de ampliación. Entonces, en una cavidad de inserción entran músculos o ligamentos, se fijan ahí. Y de ahí tenemos básicamente la fobia. Es una pequeña depresión para que se inserte algo. En el fémur, en el muslo, en su cabeza tiene una pequeña fobia, fobia de la cabeza del fémur o de la cabeza articular. Ahí se va a insertar el ligamento redondo del fémur. Aquí se suele luego confundir los términos, entonces a veces se usan de forma indistinta, aunque ya vimos no es lo mismo. Fobia con fosita. Entonces depende de algunos libros, luego se confunde la terminología. Siendo estrictos, una fosita permite, ¿no?, la articulación o unión de una estructura, mientras que la fobia es exclusivamente para músculos ligamentos, porque es no articular. De recepción vamos a tener la escotadura o incisura. Aquí van a pasar estructuras, ¿no? Tendones, arterias, venas, nervios. Y esta es como una muesca, como una pequeña mordedura. Hay autores, si bien se suele manejar como sinónimos, hay autores que emplean la incisura como algo más profundo y definido que una escotadura. Otros los usan de manera indistinta. Si volvemos aquí al hueso coxal, hueso de la cadera, tenemos la escotadura isquiática mayor, escotadura isquiática menor. Aunque hay autores que prefieren decirle incisura. Entonces aquí se suele usar de forma indistinta. Agujero, antes llamado foramen, es una abertura. No tiene fondo, o sea, lo atraviesa una estructura. Por ejemplo, aquí mismo, agujero obturador. Puede atravesar, no hay un fondo definido. Meato es un canal.
Si bien hay otro, veremos que está canal, por ejemplo, el meato se suele reservar para los órganos de los sentidos, ¿no? Nariz y oído. Tenemos el meato acústico externo, entrada al oído. Y en la región de la nariz, ¿no? Entre los cornetes, tenemos los meatos nasales, superior, medio, inferior. Entonces los meatos suelen ser estos canales que se reservan en oído y en nariz. Surco es una depresión alargada. Entonces sería un surco si yo lo viera de frente, a diferencia de un conducto, ¿no? Un conducto está cerrado, es un cilindro. Entonces el surco está alargado. Por ejemplo, en el húmero, en la región del brazo, entre los tubérculos tenemos el surco intertubercular. Por ahí pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps. Fisura, una abertura estrecha y alargada que puede ser en un hueso o en la unión de los mismos. Por ejemplo, tenemos en la región de la cavidad ocular, de la órbita, las fisuras orbitarias, ¿no? Fisura orbitaria superior, por ejemplo, esta se localiza entre las alas mayores y menores del esfenoides. Es una pequeña abertura para el paso, sobre todo de nervios. Canal va a ser un pasaje tubular, ¿no? Aquí, perdón, la depresión es un surco muy ligero, mientras que un canal ya es más alargado, como el canal carotidio en la base de cráneo. Por ahí pasa la carótida interna. Y vean la diferencia con un conducto. Una disculpa, ¿no? La confusión. El canal está abierto. Si yo le pongo un techo, le voy a llamar ahora conducto. ¿Sí? Mientras que un surco es una abertura pues, alargada, ¿no? Pero poco definida. Entonces hay un conducto carotidio al interior, ¿no? Cuando está ingresando al cráneo, tiene techo. Pero cuando emerge aquí la arteria carótida interna, pasa por arriba, ya no tiene techo, le decimos canal. Esa es la gran diferencia. Y una fosa es una depresión en los huesos que tiene un fondo. Si yo tenía una estructura, una abertura donde pasaban cosas, le decía agujero o foramen. Pero si está con un fondo, le voy a decir fosa. Aquí en el mismo cráneo, ¿no? Tenemos las fosas craneales, fosa anterior, fosa media, fosa posterior. Tenemos el agujero magno o agujero occipital. Tenemos también las cavidades de ampliación. Estas las vamos a encontrar sobre todo en el hueso temporal, algunas de ellas. Otras las podemos encontrar en los huesos neumáticos en general, ¿no? Los que están en la cara. Y aquí tenemos a los divertículos. Un divertículo es una protrusión que va en sentido opuesto a la luz. Quiero que entendamos esto. Si yo tengo una estructura cilíndrica con una luz, una cavidad, si se aleja de la luz le vamos a decir divertículo. En el tubo digestivo, por ejemplo, lo contrario a un divertículo, si va hacia adentro, es un pólipo. Un divertículo es una protrusión que se aleja de la luz y que aumenta el espacio. Por aquí pueden almacenarse cosas. Y ya hemos mencionado dos tipos de divertículos previamente. Pueden ser los senos, que son grandes. Estos los vamos a encontrar en la región paranasal, en los huesos neumáticos, ¿no? Seno frontal, esfenoidal, en el etmoides, en el maxilar. Y también celdas o celdillas, que son pequeñas. Eso lo encontramos en el temporal, en el hueso mastoides. Ahora vamos a explicar, ya tenemos como este panorama general de los huesos, cómo es el desarrollo, ¿no? Muy resumido el desarrollo óseo, que es importante, cómo se va formando. Tenemos básicamente dos tipos de osificación, dos formas en las que se crea el hueso. Intramembranosa y endocondral o cartilaginosa. En la osificación intramembranosa, en resumen, es un molde de cartílago en la intramembranosa son células indiferenciadas que se transforman directamente a hueso. Entonces tenemos un molde de mesénquima. Mesénquima es tejido indiferenciado. Esto es en la etapa embrionaria. Luego, esas células de mesénquima se transforman en hueso, una osificación directa, eso en el periodo fetal. ¿Esto dónde lo vamos a ver? En la cara, huesos de la cara, en la bóveda, en la mayoría de ellos lo vamos a ver, parietal, ¿no? En el frontal, y la clavícula.
son huesos que requieren de una osificación intramembranosa. Entonces vemos aquí el proceso para formar un hueso de esta manera. Las células de mesénquima se juntan en la etapa embrionaria, en la etapa fetal se transforman directamente en osteoblastos, empiezan a sintetizar la matriz, ¿no? Luego, ya que se deposita, se forman osteocitos, llegan los osteoclastos, ¿no? Y ya se forma un hueso. Entonces se forma de manera directa. Y aquí podemos ver, ¿no? Justamente en la cara, en los huesos de la bóveda y además decíamos en la clavícula. Mientras, la osificación endocondral, esta será la más abundante de todas. Estas primero tienen un molde de cartílago y este con la edad se transforma en un hueso. Aquí las células de mesénquima, en lugar de convertirse directamente en osteoblastos, se convierten en condroblastos. Entonces van a ser su molde de cartílago y luego con la edad ese cartílago se va calcificando. Poco a poco se va transformando en hueso. Cuando haga esa transformación le vamos a llamar centro de osificación, ¿no? Está calcificando. Como es en la mayoría en huesos largos, está lleno de cartílago, va a tener un centro de osificación primario. Este va a ser en la diáfisis, en el cuerpo. Y de ahí se va a prolongar hacia la periferia. Los centros de osificación secundarios los vamos a encontrar en la epífisis. Entonces, poco a poco vemos cómo este hueso empieza a desaparecer ese cartílago, ¿no? Se empieza a rellenar de la parte calcificada. Y finalmente ya tenemos el hueso como tal. Esa es la endocondral y es la más abundante. Cabe mencionar que en los huesos cortos solo hay un centro primario, no hay centros de osificación secundario. La única excepción es el calcáneo, que es el hueso que tenemos en el talón. Ese sí tiene un segundo centro. Entonces, huesos largos, centro primario, luego secundarios en las epífisis. En un hueso corto solo hay primario, salvo el calcáneo. Después se va a formar una línea de fusión que se llama sinostosis. Cuando va creciendo el hueso, que nos va dando la estatura, se va reemplazando ese cartílago de crecimiento en la metáfisis. En algún momento ya en la pubertad y en la adultez desaparece ese cartílago, ya todo es hueso a nivel de la metáfisis y aquí se forma la línea de fusión o línea epifisaria. No sé dónde se fusiona el hueso como tal. A una fusión de hueso le decimos sinostosis. En mujeres ocurre antes, por eso su estatura se detiene 1 o 2 años antes que en el caso de los varones, aunque es cierto que por efecto de los estrógenos en las mujeres ocurre primero, es decir, en la infancia, bueno, en el inicio de la adolescencia las mujeres crecen más rápido, porque son más altas en promedio, pero dejan de crecer antes. Y esto es por acción de la testosterona que mantiene abierta este cartílago de crecimiento 1 o 2 años más. ¿Cómo es una osificación en general? Estamos hablando sobre todo de huesos largos. El centro primario, o sea, la diáfisis, es antes de nacer. Variará según el hueso. Etapa embrionaria, etapa fetal. El segundo centro, el centro secundario, en la epífisis, se suele presentar antes de los 5 años. Algunas excepciones. Antes de nacer, el fémur, la tibia y una parte de la clavícula, bueno, antes de nacer, perdón, fémur y tibia ya comienzan a tener estos centros secundarios. Mientras que la clavícula hasta los 20 años, ¿no? Ya mucho después. Ahora estos huesos que se están osificando poco a poco van a empezar a hacer una expansión, a crecer, vean, en las mujeres mucho antes, a los 12 años, y en los varones hasta los 15, por efecto de la testosterona. Luego ocurre la sinostosis, esta unión entre diáfisis y epífisis, ya no hay cartílago, y esto ocurre hacia máximo los 25 años, momento en el que ya se cerró y maduró en general el esqueleto que mencionábamos en el tema de sujeto anatómico, excepto la clavícula, que esta termina de osificarse hasta los 30 años. Aquí podemos ver, ¿no? Es un corte, es un corte de un feto, se cortó su mano, y vemos justo el cartílago, ¿no? Como todavía apenas está osificando, todo lo demás es cartílago, y de hecho al tomar la radiografía en un recién nacido, parece que no tiene huesos. Realmente aquí hay cartílago, solo que no se ve en la radiografía. No es que esté fracturado y eso hay que tener cuidado. Aquí vemos, ¿no? De forma muy clara los centros epifisarios. Vemos ahí la metáfisis, ese hueco ahí en medio. ¿No? Todavía no cierra. Entonces vemos, por ejemplo, aquí todavía no cierra bien el hueso coxal, ¿no? Poco a poco se están haciendo las articulaciones.
que están uniendo, y es más de adulto. Comparen este de adulto con este paciente pediátrico. Se ve claramente la separación entre todos los huesos. Aquí, por ejemplo, vemos la separación entre el pubis, entre el isquion, el ilion acá arriba. Vemos incluso el fémur, ¿no? Todavía no osifica bien la cabeza. Y vemos ya aquí la línea de fusión, ¿no? Aquí está todavía la metáfisis. No se está uniendo. Es el cartílago de crecimiento. Este es en la región de la rodilla. Existen varios métodos, por ejemplo, para calcular la edad a través de los huesos, la edad ósea. Y esto es para ver si correlaciona, si hay desnutrición, si hay alguna enfermedad, ¿no? Alteraciones en el metabolismo del calcio. Puede haber problemas a la hora de la osificación. Un atlas muy utilizado, digo, no es aprendérselo, es tenerlo de referencia. Es el de Grulich y Pyle, que tiene muchos años. Usa como estándar, ¿no? Para la edad ósea. Sobre todo toma las manos de referencia. Entonces comparen una mano 3 meses, ¿no? Él hace la comparación entre varón y mujer. Todavía no se observan bien los huesos del carpo, no hay mucho espacio entre los huesos, ven 6 meses, un año, ya se observan mejor, año y medio, 3 años y medio, 6 años, vemos aquí justo las epífisis. Vemos como ya a partir de los 13 años, ¿no? Ya tenemos la totalidad ahí de los huesos del carpo, ya se observan claramente. Patologías del hueso. Algunas de ellas, vamos a mencionar las más famosas, ¿no? Las fracturas. Una fractura es que se rompe un hueso, se pierde la continuidad. ¿Cómo podemos clasificar a las fracturas? Existen varias maneras. Por ejemplo, por su integridad. Si una fractura solo afecta una parte del hueso, le decimos incompleta o unicortical, que es más común en niños. No vemos solo una parte del hueso compacto, también llamado cortical. Si afecta la totalidad, le decimos fractura completa o bicortical, ¿no? De peor pronóstico. Ahora, por el trazo de fractura, por cómo va la línea, ¿no? De la lesión, podemos tener una fractura transversal, ahí estaría, puede ser unicortical, bicortical, una fractura longitudinal, pueden haber oblicuas, unas que son por torsión, ¿no? Espirales, unas muy tenues, ¿no? De trazo capilar. También por cómo se desplaza, ¿no? Podemos tener anguladas, vemos que se está moviendo ligeramente el ángulo del hueso de forma normal. Cuando se separa, ¿no? Decimos desplazadas. Cuando una ya de plano se aleja, ¿no? Tenemos una cabalgada. Cuando se estrellan los fragmentos del hueso, impactada. Cuando se desprende porque el músculo arranca el pedazo de hueso por avulsión. Entonces tiene un diferente pronóstico y manejo cada uno. Por el número de fragmentos. Si solo tenemos 2 pedazos de hueso, decimos fractura simple. Si tenemos más, vamos a ver, hay otros conceptos. Entonces, si solo tenemos 2, decimos, aquí hay un fragmento, aquí hay otro, fractura simple. Si se hacen muchos pedazos y se puede reducir, o sea, acomodar, decimos multifragmentaria. Si no se pueden reducir, y así son polvo prácticamente, conminuta. Por ejemplo, por un proyectil de arma de fuego. Y según cómo se comunique con el exterior, cerrada o abierta, también a la abierta se le suele decir expuesta o complicada. Entonces hay fracturas cerradas, no están en contacto con el medio ambiente, y las que sí, abiertas o expuestas. Pero aquí ya hablamos de los huesos, vamos a hablar ya para concluir con su integración, ¿no? Cuando hablamos de la totalidad del sistema esquelético le decimos como tal esqueleto, o sea, ya no es un hueso aislado, no es un cartílago aislado, sino es el conjunto. El esqueleto tiene 206 huesos en promedio, ya dijimos, hay huesos accesorios, hay huesos adquiridos, ¿no? Suturales, por ejemplo, y también varía con la edad. En la infancia tenemos más huesos porque todavía no osifican. Por ejemplo, el hueso coxal eran 3, ¿no? Que se unen. En el cráneo eran muchos más que se van uniendo. Entonces cambia también con la edad. En promedio, en un sujeto anatómico, 206 huesos, aunque hay variantes anatómicas, como ya explicamos. Puede haber menos, puede haber más. Podemos dividirlo en dos. Por un lado tenemos el esqueleto axial, lo que está en medio en el eje. Y el resto le vamos a decir esqueleto apendicular.
En el esqueleto apendicular incluimos las cinturas que sirven de unión entre ambas. El esqueleto axial, 80 huesos, apendicular 126, aunque aclaramos, puede haber variantes. Por un lado tenemos 22 huesos en el cráneo, sin contar los del oído. De estos, 8 se clasifican como neurocráneo, es decir, lo que envuelve o protege al encéfalo. Por arriba es la bóveda, por abajo es la base de cráneo. Y lo que está más hacia la cara, el viscerocráneo. Si bien aquí se hace la división para que den 22, ahorita vemos que hay un hueso que entra en las dos partes, en neurocráneo y viscerocráneo. La bóveda, lo que cubre, ¿no? Por arriba tenemos frontal, uno nada más, dos parietales, uno derecho, uno izquierdo, dos temporales, derecho, izquierdo, un occipital, es el que está atrás, ¿no? En la cara posterior, un hueso etmoides que podemos ver aquí en medio, y ahora puede estar en la cara, por eso puede ser viscerocráneo, o puede estar en la base, en la bóveda, en el interior, neurocráneo. Entonces el etmoides puede estar en ambos. Aquí lo estamos poniendo para fines didácticos en neurocráneo. Y un hueso esfenoides, ¿no? Con ala mayor, ala menor, cuerpo. Respecto al viscerocráneo, 14 huesos. La mandíbula, que antes se decía maxilar inferior. Dos maxilares, derecho, izquierdo. Dos nasales, derecho, izquierdo. Un vómer, que está en el tabique. Dos lagrimales, también llamados unguis, que están. Derecho, izquierdo, de igual manera, son pares. Dos palatinos, que estos se observan mejor en la cara inferior de la parte del cráneo. Aquí están los palatinos, posteriores al maxilar. Tenemos el vómer. Dos huesos cigomáticos, también llamados malares, que forman la parte del pómulo. Dos cornetes nasales inferiores. Estos son acá. Hay cornete nasal superior y medio, son parte del etmoides. Los inferiores son huesos independientes. Ya tendríamos los 22 del cráneo. Huesecillo del oído, también llamado osículos, son 3 por cada oído, o sea, tenemos 6. Tenemos el martillo, también llamado malleus en inglés, yunque o incus, estribo, stapes. ¿No? Estos son los 3 huesecillos del oído medio, 2 oídos, tenemos 6 ahí. Un hueso yeoides, que es un hueso pues particular porque está separado del resto de huesos ahí en el cuello, en la parte interna, permite la inserción de muchos músculos de estabilidad. Que al yeoides le estudiamos un cuerpo, astas o cuernos menores, astas o cuernos mayores. Columna vertebral, son 26 vértebras, esto ya en el sujeto anatómico, o sea, por la edad, 25 años. 7 cervicales, 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares, un hueso sacro, que eran vértebras separadas en su momento, igual un coxis, ¿no? Que también eran vértebras separadas. ¿Sí? Entonces, estos ya las vamos a considerar, porque eran 5 sacras, 4 coxiges, ya están unidas. Un sacro, un coxis, y en el sujeto anatómico, dando unos 26. Si las contamos por separado, pues nos va a dar muchas más. Costillas tenemos 24, 12 de cada lado. Articuladas anteriormente con el esternón, que tiene un manubrio, un cuerpo y un proceso gifoides. Ya tenemos el esqueleto axial, 80 huesos. Vamos ahora con el esqueleto apendicular. Vamos con las cinturas. Tenemos una cintura escapular o pectoral. Bueno, aquí estaría clavícula, escápula, o sea, 4 huesos. Y una cintura pélvica, que es un hueso coxal derecho y uno izquierdo. El hueso coxal, antes de su fusión, eran ilion, isquion y pubis. Aquí ya los consideramos solo como coxal, 2 coxales. Entonces, 2 coxales, 2 clavículas, 2 escápulas. Vamos con la extremidad superior. En la extremidad superior vamos a tener 60 huesos. Tenemos el húmero, hacia afuera el radio, media la ulna, tenemos 30 por cada extremidad, 8 huesos del carpo, 5 metacarpianos y 14 falanges. El primer dedo pulgar tiene 2 falanges, proximal, distal. Los demás dedos tienen 3 falanges, proximal, media y distal. Aquí tenemos los huesos del carpo, escafoides,
semilunar o lunatum, piramidal o triquetrum, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande o capitatum, ganchoso, o amatum, que también le dicen. 5 metacarpianos, o sea, 5 por cada mano, tenemos 10. 14 falanges por mano, 28. Extremidad inferior también tiene 60 huesos, o sea, 30 por cada uno. Tenemos el fémur, la patela o rótula, la fíbula antes llamada peroné, la tibia y los huesos del pie. Se van a dividir en retropié, que son 2 huesos, en medio pie, que son 7, y en antepié, que son metatarsianos y falanges. Aquí tenemos pues la distribución. En el retropié tenemos talus y calcáneo, el talus antes llamado astrágalo, medio pie, cuboides, navicular y 3 cuñas o 3 cuneiformes, 5 metatarsianos por cada pie y 14 falanges, igual que en la mano. Entonces, de esta manera ya tenemos toda la revisión del sistema esquelético.